Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, como futuros especialistas en odontopediatría y cirugía maxilofacial, os vais a encontrar sí o sí en la clínica. Hablamos de las malformaciones craneofaciales. Y a ver, no estamos hablando de un simple problema estético, ni mucho menos. Estamos tratando con patologías que, si no sabemos diagnosticar y derivar a tiempo, pueden dejar secuelas irreversibles en el paciente. Así que vamos a abordar esto con el rigor académico que exige, porque dominar estos conceptos es, literalmente, vital para vuestra práctica profesional. Para que quede todo clarísimo, hemos estructurado la sesión de hoy en 6 puntos clave. Empezaremos por los fundamentos embrionarios, pasaremos a la fisura labiopalatina, los síndromes de compromiso óseo, las craniosinostosis, las particularidades del síndrome de Down y cerramos, por supuesto, con el diagnóstico. Sección 1. Fundamentos, embrionarios y clasificación. Vamos al origen de todo. Todo buen diagnóstico clínico parte de entender la base, es decir, la embriología. Estas malformaciones no aparecen por arte de magia ni al azar. Hay una ventana de tiempo superespecífica y crítica. Ocurren exactamente entre la 4ª y la 8ª semana de gestación. A nivel celular, tenéis que recordar que las células de la cresta neural son las que forman el ectomesénquima de toda la región craneofacial. Si algo, ya sea un factor genético o ambiental, altera estas células en esas 4 semanas, el desarrollo de la cara y el cráneo se va a ver comprometido para siempre. Y esta complejidad es fascinante. Fijaos en cómo se están desarrollando los procesos faciales en plena etapa embrionaria. Para que un rostro humano se forme de manera normal, necesitamos que 5 procesos faciales distintos se encuentren y se fusionen con una precisión que es, sinceramente, milimétrica. Y todo esto, repito, entre esa 4ª y 8ª semana. Si esta fusión falla, ¡boom!, ahí es cuando nos encontramos de cara con las fisuras faciales y otras anomalías severas. Ahora bien, para poner orden en toda esta complejidad clínica, necesitamos un marco de referencia. Utilizamos la nomenclatura de la Asociación Americana de Fisura Labiopalatina, que establece 5 categorías que, chicos, son de memorización obligatoria. Anotad bien. 1. Fisuras y encefaloceles. 2. Atrofias e hipoplasias. 3. Neoplasias. 4. Craniosinostosis. Y una 5ª categoría para lo que llamamos malformaciones inclasificables. Esta es nuestra hoja de ruta. Pasamos a la sección 2, la fisura labiopalatina. Nos adentramos en la malformación más frecuente que vais a ver en el ámbito craneofacial. Al ver una manifestación clínica así en un lactante, nos damos cuenta de la magnitud del fallo embrionario del que hablábamos hace un momento. ¿Por qué ocurre esto? Las causas son muchísimas, desde exposición a radiación e infecciones hasta el uso de ciertos fármacos por parte de la madre durante ese primer trimestre. Y ojo, porque el abanico clínico va desde una hendidura pequeñita en el labio hasta deformidades enormes que comprometen la respiración, la deglución y toda la anatomía orofacial. Y aquí va un dato epidemiológico que es pregunta de examen clásica, así que mucha atención. Hay un dimorfismo sexual clarísimo en estas patologías. El labio hendido es significativamente más frecuente en varones, pero, por otro lado, la fisura palatina aislada afecta muchísimo más a las mujeres. Tener esto claro es clave para perfilar el riesgo clínico en la consulta. Sección 3. Vamos a analizar los síndromes de compromiso óseo. Dejamos atrás las fisuras aisladas y nos metemos con las condiciones que alteran todo el volumen del macizo facial. Y aquí, la secuencia de Pierre-Robin es el ejemplo de manual. Se define por una tríada que no se os puede escapar. Micrognatia, que es esa mandíbula muy pequeña, glossoptosis, donde la lengua cae hacia atrás, y la fisura palatina. Juntad estas 3 cosas y ¿qué tenemos? Un recién nacido con muchísimas dificultades para respirar y alimentarse desde el minuto 0. Es, a todos los efectos, una urgencia clínica. Seguro que alguna vez habéis escuchado el término cara de pez. Suena un poco peculiar, ¿verdad? Pero a nivel clínico es un descriptor visual tremendamente potente y patognomónico del síndrome de Treacher-Collins o disostosis mandibulofacial. Lo que ocurre aquí es una falta de desarrollo, una hipoplasia muy severa de los huesos malares, lo que hunde por completo el tercio medio de la cara. Recordar este término os va a dar muchísima agilidad para hacer un reconocimiento visual casi inmediato en vuestra futura consulta. 4. bloque, las craniosinostosis, centrándonos en los síndromes de Creutzfeldt y Apert. Hasta ahora hablábamos de falta de tejido, pero aquí el problema es de sincronización. Las craniosinostosis consisten en el cierre prematuro de las suturas del cráneo. Imaginad que el cráneo es como un puzzle que debe permanecer flexible para dejar crecer el cerebro. Si las piezas se sueldan antes de tiempo, el cerebro, en pleno desarrollo, literalmente se queda sin espacio. El cráneo se deforma y la presión intracraneal se dispara. Por eso, la cirugía correctiva entre los 3 y 6 meses de vida es totalmente innegociable. Ahora, si ponemos frente a frente el síndrome de Creutzfeldt y el síndrome de Apert, vemos que ambos comparten ese cierre prematuro y los ojos prominentes o exorbitismo. Pero hay un diferenciador clave que debéis buscar siempre:
Mientras Crowthon destaca por la hipoplasia del maxilar, en el síndrome de Apert nos encontramos con un rasgo clarísimo en las extremidades, la sindactilia, es decir, los dedos de las manos y los pies fusionados. Conocer este detalle es lo que os permitirá hacer un diagnóstico diferencial preciso. Sección 5. Particularidades y manifestaciones en el síndrome de Down. Como odontólogos, la trisomía 21, que es la causa genética más común de discapacidad intelectual, va a ser parte de vuestro día a día. Y tiene un perfil dental súper específico. Fijaos en esto. Presentan macroglosia relativa. La lengua parece muy grande porque la cavidad oral es pequeña, lo que nos lleva casi siempre a un cuadro de respiración bucal. Además, tenéis que anticipar sí o sí un retraso en la salida de los dientes, maloclusiones bastante complejas y un riesgo altísimo de enfermedad periodontal desde que son muy jóvenes. Y llegamos a la sección 6, el diagnóstico y nuestra conclusión clínica. Bueno, hemos visto toda la teoría, pero ¿cómo aplicamos esto? El abordaje clínico se apoya en 3 pilares. El primero, indiscutible, diagnóstico temprano. Hoy en día una simple radiografía no basta. Necesitamos TAC o resonancia magnética para ver la anatomía tridimensional exacta. Segundo, el trabajo en equipo. El cirujano maxilofacial, el odontopediatra y el psicólogo tienen que ir a una. No somos islas. Y el tercero, que es nuestro objetivo final, intervenir a tiempo para evitar esas secuelas irreversibles que marcarían la vida de estos niños para siempre. Para terminar, me gustaría dejaros con esta reflexión. La responsabilidad que recae sobre nosotros, los profesionales de la salud oral, es inmensa. Identificar un patrón inusual en una fisura o detectar la urgencia de una mandíbula retraída no es solo para aprobar un examen en la facultad. Es la diferencia radical entre ofrecer a un niño un desarrollo funcional óptimo o condenarlo a una vida de complicaciones severas. Ese rigor académico y esa agudeza clínica que estamos forjando hoy es sin duda la herramienta más poderosa que vais a tener en vuestras manos.